Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro especial dedicado a las predicciones 2025 con el tarot de BTS. Gracias a las que dejaron sus preguntitas, vamos a comenzar de una vez con ellas. La primera pregunta es de Elizabeth y dice: querida Belle, recién terminé de escuchar tu video y me gustaría hacerle dos preguntas a las cartas. Si los chicos hacen gira en el 2025-2026, ¿llegarán a Argentina? Sobre esta pregunta, Elizabeth, bueno, ¿qué me dicen las cartas? Primero que nada tenemos un 2, que en este caso es representante a las picas o espadas. Luego tenemos lo que vendría siendo el príncipe de bastos. Por otro lado, también tenemos un 8 de bastos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues vamos carta por carta. Primero que nada, el 2 de espadas, bueno, en este caso el 2 de picas nos indica que va a haber dificultades para lo que se refiere a una posible visita a Argentina, pero luego tenemos también a lo que vendría siendo el caballero de tréboles o de bastos. Él nos indica que hay un espíritu libre y ganas de hacer las cosas, es decir, los chicos van a procurar ir absolutamente a todos los lugares que ellos puedan, pero como nos están avisando las cartas, hay ciertas dificultades para poder llegar a todos los sitios que ellos quisieran. Ahora, el 8 de bastos nos avisa de algún tipo de cambio repentino, sobre todo cuando anuncie la gira. Es probable que nos vamos a llevar muchas sorpresas referente a los países que van a visitar. Entonces, en conclusión, pues todavía no podríamos definir cuáles van a ser los países. Los chicos van a hacer hasta lo imposible por ir a la mayor cantidad de lugares que se pueda. Así que vamos a estar esperando porque sí puede haber un cambio y sí se pueden anunciar cualquier cantidad de países para que los chicos visiten. ¿Blanquearán alguna vez su relación el Jikook? Con esto quiero pensar que te refieres a si alguna vez se va a saber si realmente van a destapar su relación. Bueno, pues las cartas nos ponen primero que nada un 10 de tréboles o bastos, luego un 6 de bastos. De hecho, en esta jugada me llamó muchísimo la atención porque salieron puros bastos, y luego vamos a tener un 3 de bastos. El 10 de bastos nos indica que hay muchas obligaciones con los chicos, es decir, lo que refiere a su trabajo, creo que en este momento es la prioridad. Luego tenemos el 6 de bastos que nos indica una recompensa, es decir, todo lo que los chicos se esfuerzan y todo lo que ellos hacen sí les da mucha recompensa, y estamos hablando de una relación que ellos tengan a nivel, pues que sabemos que es privada. Por último nos sale un 3 de bastos, que es una mirada hacia el futuro, es decir, lo que los chicos tienen en ningún momento creo que se vaya a airear. Es una relación que de momento, así como yo la estoy viendo, está basado más en lo profesional. Eso es lo que ellos nos quieren mostrar públicamente. Respecto a sus sentimientos, de ninguna manera jamás hasta el momento, por lo menos este año, se vaya a saber que son algo más. No, todo lo van a manejar de manera muy profesional. Como te decía, es una obligación que tienen con ellos mismos, y pues ellos saben que lo que tienen de manera privada es suficiente. Eso les trae muchas recompensas, pero siempre están pensando en el futuro, eso sí te lo puedo decir, pero de momento solo están así, haciendo planes sobre lo que ellos quieren hacer con su futuro, lo cual es muy interesante. Yolanda también nos envió las siguientes preguntas. ¿Jimin continuará en BTS? Bueno, pues tenemos un 2 de bastos, luego nos sale un 6 de picas o espadas, por último tenemos lo que viene siendo la sota de bastos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues vamos por partes. El 2 de bastos significa tomar riesgos. En el caso de Jimin, él piensa muchísimo respecto a lo que va a ser su futuro y sobre los riesgos que va a ser capaz de tomar. Luego tenemos, sí, el 6 de espadas o de picas. Aquí nos habla más de seguir adelante. ¿Qué es lo que Jimin está pensando? Los riesgos
que él considera para poder seguir adelante en su futuro como artista, que es lo que estamos hablando específicamente. Y luego tenemos a la sota de bastos, que en este caso también nos habla de aventuras e ideas nuevas. Entonces Jimin está en construcción de un futuro donde está pensando muchísimo en la toma de riesgos, en seguir adelante y en todas esas aventuras e ideas nuevas que puedan llegar a su futuro. No habla de una separación como tal de BTS, pero sí de lo que él está pensando que va a hacer como artista. Se oye bastante interesante. Creo que Jimin se va a arriesgar y eso va a ser muy bueno de que lo podamos ver, porque nosotras que lo amamos tanto, pues obviamente nos vamos a sentir bastante complacidas con las decisiones que él va a empezar a tomar y que vamos a empezar a descubrir junto con él hacia dónde lo lleva su futuro, que parece ser bastante brillante y prometedor y lleno de trabajo. Yolanda también nos pregunta, ¿qué une en realidad a Jimin y Jungkook? Bueno, pues aquí tenemos lo que vendría siendo el caballero de copas o de corazones, un as de corazones o copas y por último también tenemos a la sota de oro. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues regresamos, vamos por parte. El caballero de copas quiere decir que hay una relación encantadora entre ellos dos, así, tal cual. El as de copas señala amor verdadero. O sea, sí, ahí créanme que hay una relación que es completa y totalmente ensoñada. Así se los digo, tal cual. Y la sota de oros, pues también nos quiere decir que el camino juntos de lo que sería el Jungkook es bastante prometedor, es un camino lleno de luz. Podríamos hablar de que sí existen sentimientos verdaderos entre ellos y una unión que es realmente muy, muy, muy especial. Entonces, ellos dos tienen muchas metas juntos. Eso es algo que es digno de admirarse y de platicar, porque las cartas lo señalaron de manera tan linda, sobre todo el as de corazones, que vendría siendo el as de copas, pues nos habla de unos sentimientos muy grandes y muy verdaderos y profundos también, y donde están mirando hacia el futuro, pues sí lo hacen de alguna manera juntos. ¿Será papá Jimin en un futuro? Aquí está lo que vendría siendo la respuesta a tu pregunta. Tenemos un 7 de diamantes o de oros, un 5 de tréboles o de bastos y lo que vendría siendo la sota de copas o de corazones. Bueno, pues, ¿qué significa todo esto? Vamos a ir por partes. El 7 de oros nos indica planeación, es decir, Jimin sí lo piensa, es algo que le gustaría hacer, sí. Pero por otro lado, el 5 de tréboles o bastos nos indica muchísimos conflictos para llegar hacia esa meta. Así que sí es algo que él planea, pero sabe que de momento es muy conflictivo de que se pudiera lograr en un futuro inclusive relativamente mediano a plazo. No se ve para nada que eso vaya a pasar. Y pues lo que vendría siendo la sota de copas, que también la identificamos mucho con los corazones, pues nos indica que es un ideal, un sueño, pero de momento no pasa de ser más que eso. Es un momento complicado para la vida de Jimin, profesionalmente tiene muchas cosas a las cuales dedicarse, entonces aunque claro que le encantaría algún día tenerlo, su planeación está muy lejana en el tiempo, es decir, poco probable de que suceda, por lo menos no pronto, así que ya les decía, esto es lo que referente al tema de que Jimin pudiera ser papá, le encantaría, pero está demasiado difícil la situación para que eso se realice, así que de momento solo tenemos un sueño lejano. ¿Ves a Jimin y Jungkook juntos en un futuro? Bueno, la respuesta sería, tenemos a lo que vendría siendo el caballero de oros, también tenemos un 7 de corazones o copas y un 7 de lo que vendrían siendo picas o espadas. ¿Qué significa cada carta? El caballero de oro indica paciencia, es decir, es una relación que lleva tanto tiempo esperando a llegar a concretarse en el futuro, es decir, sabemos que ellos tienen sus planeaciones y que de momento sí siguen viéndose como socios y como amigos y se tienen un gran amor, porque esto es así. Por otro lado, el 7 de oros nos indica toda la ilusión que tienen, pero también hay mucha indecisión, es decir, ¿qué puede suceder en el futuro? Nadie lo sabe. Ellos tienen la ilusión, claro, de estar juntos, pero todavía eso es algo que
como te diré, no depende completamente de ellos, porque también están rodeados de muchas circunstancias y de personas que dependen de ellos. De ahí lo que vendría siendo el 7 de picas o espadas, que dice que deben ser muy astutos para lograr tener un futuro juntos. Es complicado porque, como bien te decía, esta relación va a requerir muchísima paciencia para el futuro, sobre todo porque sabemos que una vez que salgan del servicio todo va a cambiar, y ya de ahí el que ellos tengan esta ilusión, pero también estén hasta cierto punto indecisos sobre lo que les va a traer el futuro, porque con la cantidad de trabajo que va a tener BTS, todo llega a ser muy incierto. A eso es a lo que me refiero. En realidad todo es muy incierto. Así que para que nuestros chicos logren estar juntos en un futuro a mayor plazo, es decir, que podamos decir en varios años pueden seguir juntos, sí existe esa posibilidad, pero tienen que ser extraordinariamente astutos. Así que todo está por escribirse en lo que se refiere a Jimin y Jungkook. Espero que hayan disfrutado mucho de esta lecturita de cartas. Si tienen más dudas o preguntas, por favor mándenmelas. Va a ser un placer para mí contestarlas, y les recuerdo, bueno, que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, que este video va dedicado con mucho cariño para las miembros del canal y para todos aquellos que están suscritos también al canal. Espero que lo hayan disfrutado junto conmigo, así que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.